la esperanza en mí volvió, me dio la salvación. Su espíritu mi corazón llenó con su amor. Mas yo quiero conocer de ti, mi Señor, oh cuánto quiero conocerte, vivir según tu voluntad. Todo quiero dar y sin preguntas, Cristo, conocerte más y más. Quiero conocerte más. Días hay que triste estoy, porque no hay provisión. Y sin duda no se puede vivir de una manera intermedia. Entonces, otra cosa más, vamos a ver la lista de nacionalidades acá. Desde el versículo 9 empieza a mencionar hasta el 11 el ambiente, ¿no?, de la universalidad. Y esto es lo que respira este momento especial, Pentecostés. ¿Por qué? Porque aquí es donde, hermano, empieza a principiar el evangelio que se anunciaba, como dice, a toda criatura. Usted sabe que vamos a ir al libro de Marcos 16:15. El Señor, digamos, antes de irse, le dio una responsabilidad a los creyentes para que ellos tuvieran en cuenta, ya que Él se iba y tenían que esperar hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y dice la palabra de Dios, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El versículo 15 dice: id por todo el mundo, ¿no? Entonces, Dios da el privilegio, digamos, que justamente donde se presenta este acontecimiento importante, histórico para la iglesia, es que se pueda ver de diferentes lugares del mundo, claro, judíos, pero viniendo de diferentes naciones. Y termina el versículo 15 del capítulo 17 de Marcos, dice: el evangelio a toda, que dice, criatura. Entonces, lo único que uno puede ver acá es que, hermanos, se estaba abriendo una puerta en esta reunión que estamos mirando en el capítulo 2 de Hechos. ¿Por qué? Porque no solamente el reino era para los judíos, sino era el reino de Dios que incluía a los gentiles. Entonces, en estos momentos que había de esperar la visita más adelante de Cornelio, si usted va conmigo al capítulo 10, parte de eso leemos la última reunión que estuvimos acá el jueves pasado, los acontecimientos. Hechos capítulo 10, vemos acá la visión que nada menos se le revela al apóstol Pedro. Versículo 13 dice: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Y qué quiere decir toda esta visión? Si vamos más abajo, dice la palabra del Señor en el versículo 33: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Y quién eran todos estos que estaban en la presencia de Dios y frente a Pedro y algunos discípulos? Nada menos Cornelio y su familia. Versículo 34: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, ¿cuál era la meta, hermanos, del evangelio? La meta era la universalidad. Por eso dice: id y predicar el evangelio no solamente por todo el mundo, sino a toda criatura. A toda criatura, esa era la meta.
Esa es la sabiduría de Dios que dispuso que no se llegara, hermano, solamente en un momento, sino por etapas. Y la primera etapa, ¿quiénes fueron? Primero se prepararon a los apóstoles. Los apóstoles estuvieron bajo el ministerio del Señor 3 años. Después también los discípulos estuvieron 3 años. Y después de eso se les ofreció el ofrecimiento de que Jesucristo, ¿quién era el verdadero Mesías de Israel? Cristo Jesús, hermanos. Y ahora el Señor no solamente murió, pero resucitó. Y por eso leímos hace algunos meses, ¿se acuerda el capítulo 1? ¿Cuántos días el Señor estuvo enseñándole acerca de la resurrección y del reino de Dios? 40 días. Después se fue, 10 días esperaron. La semana pasada miramos cuál era la primera fiesta que se celebraba. ¿Se acuerda la primera fiesta? Era de la Pascua. Segundo, primicias. Y la tercera, Pentecostés. 10 días después, 50 días en total, venía eso. Entonces, estamos mirando claramente que también, hermano, comenzaba otra etapa, y era la etapa de la gracia. ¿Por qué? Porque Pablo aquí mantiene el orden, anunciando que primeramente, ¿a quién se le debería dar el Evangelio cuando dice a toda criatura? Primeramente al judío. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero por amor a algunos creyentes queremos que miren este versículo. Dice acá Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Entonces ahora comienza diciendo al judío primeramente y también al griego. Entonces, los oyentes primeros que oyeron, que estamos mirando acá en Hechos capítulo 2, y que eran piadosos de todas las naciones que venían, pero ¿quién eran? Judíos, ¿no? Dice la palabra aquí que eran judíos, y por eso primeramente el Evangelio fue primeramente al judío, ¿no? Los oyentes eran judíos piadosos de toda la nación bajo el cielo. Mire conmigo Hechos capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, sin embargo, hermano, el énfasis era sobre aquellos peregrinos que venían de todos los países. Claro que eran su origen, eran judíos piadosos, que venían ¿para qué? Para esta celebración de ¿qué? De Pentecostés. Pero sin embargo, el Señor sabía que en ese momento, hermano, en ese peregrinaje, se estaba preparando el terreno para la universalidad. ¿Por qué? Porque el Evangelio era algo para toda criatura, por todo el mundo. Y exactamente estos judíos que habían nacido en diferentes naciones venían para celebrar. Pero sin duda, hermano, iba a pasar algo bien maravilloso. Y vemos acá que moraban en Jerusalén. Y esa palabra moraban está diciendo, hermanos, queriendo decir, digamos, que ellos estaban temporalmente por un tiempo como peregrinos. Y algunos, hermanos, han pensado que se trataba de los miembros de las distintas sinagogas, porque ustedes saben que hay sinagogas no solamente en Israel, pero hay sinagogas en Italia, en España, en diferentes partes del mundo, pero no, eran varones piadosos, eran judíos piadosos, hermanos, que habían venido ¿para qué? Para este evento. Entonces, también otra cosa más, hermanos, en Hechos capítulo 6, versículo 9, vamos a ir un poquito más adelante, dice la palabra de Dios ahí, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Note algo, estos sí eran personas exclusivamente, personas que se habían levantado de esta sinagoga, y no necesariamente eran sinagogas que estaban en Israel, estaban en otros lugares. Ahí menciona Asia, menciona, digamos, lugares que se encontraban, ¿no? ¿Para qué? Para confrontar a Esteban. Entonces, ellos, hermanos, querían volver para terminar sus días en la amada ciudad de Sion. Para todo judío, ¿verdad? Sion es la Jerusalén, ¿no? Futura. Entonces ellos, al venir de las otras naciones, venían para celebrar esa celebridad del Pentecostés.
Pero sin embargo, hermanos, sabemos que se predicó el Evangelio. Y por eso dice acá, volviendo a Hechos capítulo 2, versículo 5, dice, de todas las naciones que dice, bajo el cielo. Entonces eran peregrinos, ¿no? Judíos, que habían realizado un largo viaje. Les costó, ¿no? Para poder llegar hasta Jerusalén, para esta celebridad. Entonces, quiere decir que se quedarían algún tiempo en Jerusalén y aprovecharían esta fiesta que ellos venían a celebrar, que era la Pascua. Y por eso dice ahí la palabra moraban. Por eso cuando nosotros miramos al Señor que se encuentra con algunos discípulos de Juan el Bautista, le preguntan, ¿dónde moras? Porque la palabra morar es de algo temporal, que es algo, un peregrinaje. No es alguien que vive en una casa. ¿Qué le dijeron al Señor? ¿Dónde moras? Esto está hablando de una vivienda temporal. Puede ser una carpa, puede ser, digamos, un lugar muy temporal, por poco tiempo, no es algo fijo. Y estos piadosos dice que moraban allí, no es que iban a vivir para siempre, estaban de pasado. Continuemos, hermanos. Entonces vemos en el versículo 6, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y esta palabra estruendo, ¿no? Según el versículo 5, esta palabra está hablando de voz, de ruido, ¿no? De mucho ruido, de multitudes, porque no eran un pequeño grupo. Si usted ve ahí, dice, se juntó la multitud. Entonces, esto se está refiriendo, ¿no? A un viento, como decir, tempestuoso, que está señalando el potente, hermanos, movimiento del Espíritu Santo que iba a acontecer ahora, hermanos. O sea que muchos ahora de estos discípulos, hermanos, que estaban llenos del Espíritu Santo, iban a empezar a alabar a Dios, ¿sí? Y alabar a Dios no es solamente el hecho de la expresión que nosotros a veces cantamos cuando alguien nos dirige, bueno, hermano, vamos a cantar un himno. Los judíos también alababan al Señor a través de los salmos y de otros cantos que ellos cantaban, pero también la alabanza, hermano, es la proclamación de hablar de lo que Dios es para cada una de nuestras vidas. Entonces, también vemos acá que esta alabanza, hermano, era en diferentes lenguas. Mire conmigo el versículo 6, dice acá, porque cada uno le oía hablar en su propia, ¿qué dice? Lengua. No está hablando de la lengua hebrea, está hablando de la lengua donde estos judíos piadosos vinieron temporalmente, porque todo judío que venía de otra nación venía ya con su lengua natal, ¿no? Pero claro, sabían hebreo, pero también sabían los idiomas donde habían nacido. Entonces, lo importante es que esto era una señal, hermanos. Las lenguas, era una señal. ¿Para qué? Para congregar a aquellos por primera vez que iban a escuchar el Evangelio en toda su plenitud, ¿no? Y en la potencia del Espíritu Santo. Porque primeramente los 120 hermanos fueron llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo e iban a escuchar el Evangelio, hermano, en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó ahora? Continuemos, hermano, versículo 7. Vamos a ver el asombro de la gente. El asombro de la gente en el versículo 7. Estaban, dice, atónitos y maravillados. Esto, hermano, cuando dice el asombro, ¿no? La maravilla de la gente es un estruendo que produjo, hermano, un movimiento entre toda esa gente y le dio curiosidad, ¿no? Al punto, hermano, de que cada uno podía comprobar si esto era verdadero o no, porque dice que ellos estaban escuchando de estos galileos, gente que todavía ni siquiera había ido a una universidad, escuchando hablar en su propio idioma las alabanzas de Dios en su propia lengua. Eso es algo sobrenatural. No es algo, digamos, que lo hace el ser humano, es el Espíritu Santo que había llenado. Hermanos, ya sabemos que esto es un efecto agradable. ¿Cómo podemos saber esto? Dice acá el versículo, hermano, 6, finaliza, dice, al oír, oían primeramente hablar en su propia lengua. Y por otro lado, en el versículo 7, estaban sorprendidos y maravillados, ¿no? ¿Por qué? Porque oían en su propia lengua, entonces era algo agradable, ¿no?
El Evangelio, hermano, es algo agradable y sobre todo poder oír en su lengua materna, donde habían nacido estos judíos, hermanos. Entonces, estos eran extranjeros, pero aún así siendo extranjeros, judíos, porque no habían nacido en Israel, pero estaban en otros países, escuchaban las grandezas de Dios. Qué maravilloso eso, hermano. ¿Qué causaba en la gente? Algunos dicen que estaban confusos y atónitos y se maravillaban. ¿Por qué? Porque oían, hermano, en presencia de ellos las maravillas de Dios, hermano. Qué claridad, ¿verdad?, del mensaje. Eso nos anima a nosotros, digamos, qué importante es el poder del Espíritu Santo y poder dar el mensaje, hermano. Estos oradores, ¿sabe quiénes eran estos oradores? Cuando hablamos oradores significa de la palabra oratoria. Hoy en día muchas veces se puede usar cuando viene alguien a predicar, vamos a traer al orador, no que ora, sino que tiene una buena oratoria. Estos oradores eran galileos. Dice la palabra ahí en el versículo 7, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y por qué ellos expresaban eso? Porque normalmente los galileos solían solamente hablar mal el arameo. O sea, no hablaban bien la gramática hebrea, sino que hablaban mal el arameo. Y según el testimonio de estos fueron escritos por los rabinos. ¿Quién eran los rabinos? Los maestros. Y los maestros se sorprendieron que estos galileos pudieran expresar bien el idioma. Hermanos, solamente esto puede suceder cuando el poder del Espíritu Santo viene. Hermanos, si el poder del Espíritu Santo viniera a nuestras vidas, hermanos, qué maravillas haría en nuestras vidas, hermanos. Ahora, la lista de los países, dijimos, desde el versículo 9, ¿por qué es necesario, hermano? ¿Y por qué el doctor Lucas se le da por poner estos nombres de lugares? Usted se ha puesto a pensar, porque a veces uno se pone a pensar, ¿por qué será que da los nombres de tantos países? No pudiera haber dicho nomás todos son judíos, pero él está haciendo un énfasis. Por eso desde el versículo 9 empieza a dar los lugares partos, medos, elamitas. Él hubiera dicho, bueno, lo de la dispersión. ¿Por qué? ¿Por qué dispersión? ¿Se acuerda la palabra dispersión? Es cuando en una ocasión, digamos, Saulo de Tarso empezó a perseguir a los creyentes y se dispersaron esos judíos. Pero estos judíos ya habían sido dispersados antes de que pasara con Esteban, porque estaban viviendo en otras naciones. Tenemos que investigar todo eso. Sin duda la palabra quiere indicar que se trata de un acontecimiento que había de anular la confusión de Babel. ¿Usted sabe lo que pasó en Babel? En Babel fue cuando el hombre quería llegar al cielo y hacerse como Dios. Y Dios tuvo que traer confusión por las lenguas. Pero en este caso no vemos que hubo confusión, sino que ahora escucharon la voz de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la voz de Dios, hermano, es que tuvieran otra oportunidad para arrepentimiento. Y por eso vemos acá, hermano, la fuerza y el poder de Dios usando, hermano, en el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, hermanos, acá empieza a nombrar los lugares donde venían estos hermanos: partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Capadocia, que dicen el Ponto y en Asia, Frigia, versículo 10, Panfilia en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene. Romanos aquí residentes tanto como judíos y prosélitos. Y sigue mencionando las últimas, cretenses y árabes. Le oímos oír en nuestras lenguas la maravilla que dice de Dios. Entonces, nos debe llamar la atención, hermano, de estos judíos que procedían de dónde, de estos lugares, partos, medos, comenzando el versículo. Hermanos, si vamos a Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 16, vamos a ver cuándo empezó este tipo de estos judíos a empezar a inmigrar, hermanos. Segunda de Reyes capítulo 17. Porque a través de la historia, hermanos, judíos se dispersaron por diferentes partes del mundo. Segunda de Reyes capítulo 17. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Alat, en Nabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Si usted nota ahí, hermanos,
esta mención es recordada a este versículo 9 que dice que procedían del oriente partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, tribus que habían sido movidas, hermanos. Mire conmigo también a Segunda de Reyes 25, versículo 14. Segunda de Reyes capítulo 25, versículo 14. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras. Estamos en el Segunda de Reyes 25, versículo 14. Los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Y ahora vamos al capítulo no solamente 25, pero versículo 11 también, para entender el contexto. Y a los pueblos que habían quedado en la ciudad, a los que habían sido pasados al rey de Babilonia y los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivo Naburazadán, capitán de la guardia, mas de los pobres de la tierra dejó Naburazadán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas de la tierra. Entonces vemos acá, hermanos, judíos, hermanos, yendo a diferentes partes, igual como en el tiempo de Nabucodonosor a Babilonia. Ahí podemos ver otros pasajes, pero es solamente para ver de por qué estos judíos estaban viniendo nada menos a Pentecostés, como vemos en el capítulo 2 de Hechos. Pero también vemos otra expresión, volvemos de vuelta al capítulo 2 de Hechos, versículo 10. Y dice acá en Hechos 2:10, no solamente venían de estos lugares, pero dice en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, si nosotros miramos esta palabra acá, prosélitos, ¿qué quiere decir, hermanos? Que eran, dice acá, de romanos, ¿no? Lo que pasa, hermanos, que había habido gente, hermanos, que quería, hermanos, ser parte de los judíos. Y lo que hacían ellos era judaizarlos, ¿no?, con la religión que tenían los judíos. Y eso hacía, digamos, que ellos, al no poder ser judíos, hablando de los extranjeros, entonces lo lograban hacer prosélitos, religiosos, hermanos. Y es impresionante, hermanos, que estas personas que venían también de otros lugares, vemos el poderoso mensaje de Pedro ahora, dando testimonio. Hermanos, continuemos más abajo, viendo que escucharon las maravillas de Dios, versículo 12, y estaban todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, hermanos, decían, están llenos de moho. ¿Cuáles son las reacciones, hermanos, que estamos mirando acá, hermanos? Hombres, hermanos, mirando la manifestación del poder de Dios, pero también vemos otros con un gran asombro, ¿no? Principalmente algunos que se sorprendieron que estaban oyendo en su lengua natal el Evangelio, pero también por otro lado otros burlándose. Pero vamos a ver aquellos que sí prestaron atención y el poder del Espíritu Santo y el Evangelio obró en los corazones. Mire el capítulo 2, versículo 37. Después de que oyeron el mensaje estos judíos que vinieron de otras naciones, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y damos gracias a Dios que la palabra obró con poder. Y la respuesta vino, dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hermanos, ¿cuáles fueron los resultados, las reacciones de los hombres ante una manifestación especial del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo en estos 120 hermanos llenos? En primer lugar, miramos el asombro. En segundo lugar, la atención que el Espíritu Santo dio
¿no?, a estas personas. ¿Y cuál fue el resultado? Una bendición espiritual. Queridos hermanos, esas son las cosas que queremos que pase en nuestros días, que pase en las congregaciones, que pase en los lugares donde nosotros anunciamos la palabra de Dios, que no necesitemos que nosotros hacer algo que le corresponde al poder de Dios, que es el Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Pero hermano, él que no quiere oír la voz, ¿qué pasará? Pues hermano, seguirá siendo obstinado con lo suyo. ¿Por qué dice eso? Porque mire el resultado también de otros, ahí en el versículo del capítulo 2. No solamente vemos a aquellos que estaban sorprendidos, pero en el versículo 3 dice, mas otros burlándose decían, están llenos, ¿qué dice?, de mosto. En otras palabras, para ellos, hermanos, pensaron, no queremos tener una explicación y vamos a salir del paso. ¿Sabe qué? En otras palabras, ellos están llenos de mosto. Hermanos, en otras palabras, ellos menospreciaron a estas personas, viendo la maravilla de Dios. Pero sin embargo, hermanos, estas personas no estaban llenos de mosto, estaban llenos del Espíritu Santo, hermanos. Es verdad, hermanos, que hombres podrán tener una plena influencia del Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, nos llena. Sin embargo, mire lo que dice acá Efesios 5:18, para ir finalizando. Y es lo que deberíamos anhelar en nuestras vidas, hermanos, todos los días. Yo cada día le digo, Señor, lléname de su Santo Espíritu, porque no hay otra cosa más maravillosa que el cristiano está lleno del Espíritu Santo, o si no está lleno del Espíritu Santo, está apagado. Y entonces cuando vienen las manifestaciones de la carne y la consecuencia del pecado. Mire conmigo, por favor, al libro de Efesios 5:18. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algunos menospreciaron y dijeron, están llenos de mosto, están como si fuera que están mal, que están perdidos, pero en verdad estos hombres estaban llenos del poder del Espíritu Santo, no estaban como ellos pensaban, estaban poseídos, hermanos, nada menos. ¿Por qué? Por el Señor. Por eso ahí vemos con claridad en el versículo 18, dice, no embriaguéis, ¿qué dice?, con vino. ¿Qué produciría el alcohol, el vino en la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano? Hablaría cualquier cosa, pero no lo que acababan ellos de experimentar, de ver, de oír las maravillas de Dios, de ver que aún ni siquiera las personas que pudieran estudiar, pudieran sentir cuando escuchan hablar en los que hubieran nacido, el acento no se escuchó, se escuchaba la perfección de Dios, porque Dios hizo la lengua. Él tiene el poder para haber llegado a estas personas y mostrar las señales. Y vemos acá que toda esa falsedad y explicación que ellos dijeron, no, ellos realmente están llenos de mosto, es lo que estaban diciendo, queremos seguir en incredulidad. Acuérdate que el Señor se manifestó con señal aquí en Israel, a los judíos. Ya no tenían excusa. Ahora estaban viendo otra vez la manifestación del poder de Dios y querían dejar en ridículo a estos hombres, ahí volviendo a Hechos capítulo 2, y otros burlándose decían, están llenos de mosto. Por eso, cuán solemne, hermano, es rechazar la palabra de Dios cuando viene en la potencia del Espíritu Santo. Jamás, querido hermano, y si usted no tiene a Cristo, si hubiera alguien acá en esta noche, no rechace a Dios. Porque cualquiera que Dios usa en el poder del Espíritu Santo, poniendo claro la palabra de Dios, en Hebreos 2:3, el Señor Jesucristo, usando al escritor de los Hebreos, le dice, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Cuando estaba muerto
su gracia Él hizo cambiar mi corazón, y la esperanza en mí volvió, me dio la salvación. Su espíritu mi corazón llenó con su